Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de María Esther Fres, una mujer que en medio de una situación muy delicada vio como la mano poderosa de Dios le sostenía en todo momento. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. María Esther Fres es de nacionalidad chilena, está casada con Álvaro Aranda y tienen 3 hijos, Álvaro Andrés y los mellizos Javier y Pablo. Ella se dedica a cuidar a un nieto y a trabajar en la iglesia donde ha sido directora de escuela sabática y de acción misionera durante muchos años. Vamos a conocer a María Esther. Quédate en Identidad. Siempre los planes del Señor tienen propósitos especiales, eternos. Y hoy con nuestra protagonista vamos a conocer un poco más al respecto. Ella es María Esther Fres, chilena, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida María Esther, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad, de estar contándonos tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Contenta por la invitación que me hicieron, así que acá estoy, gracias a Dios. Qué bueno. Nosotros también felices de tenerte. Gracias por ese gran hola, esa gran sonrisa, esa gran disposición. Y bueno, nuestros amigos hoy van a conocer un poco cómo Jesús llegó a tu familia, llegó a tu vida y cómo ha hecho milagros también poderosos de sanación. Y tú también has hecho tu parte y nos vas a inspirar un poquito de lo que tenemos que hacer en este mundo. Así que bueno, agradecerte por eso, por estar aquí. María Esther, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposito, sé que tienes solo hijos varones, bueno, nietos, cuéntanos allí también de cómo estás actualmente. Gracias a Dios, bien, vivo acá en Belloto Norte, es comuna de Quilpué, y tengo 3 hijos varones. Mi esposo se llama Álvaro, mi nieto Maximiliano. Tengo 5 varones, rodeada de hombres. Y feliz, gracias a Dios, una familia muy unida. Y bueno, pertenezco a la iglesia de Belloto Norte. Siempre digo la iglesia más linda del distrito. Somos muy unidos en realidad. Bien misioneros, tenemos adultos mayores, tenemos jóvenes, tenemos niños. Entonces somos una iglesia bendecida y trabajadora. Y, y bueno, y acá en Belloto Norte, ¿no es cierto? Ya llevo bastante tiempo porque antes era de Quilpué. En la iglesia de Quilpué me bauticé junto con mi esposo. Nos bautizó el pastor Juanito Severino. Lo queremos mucho, nuestro pastor. Qué Y hermoso. sí, muy lindo él. Y bueno, claro, en esas fechas nos bautizamos con mi esposo en el año 86. Y gracias a que un matrimonio fue a una pastelería que tenían mis papás en Quilpué. Y fueron a servirse algo ahí y se encontró con mi papá, en realidad. Juan se llamaba él, porque falleció también. Y su esposo se llamaba Consuelo, me acuerdo. Y ellos estaban asistiendo a unas conferencias en la iglesia central de Quilpué y los convidaron a mi papito. Así que en eso también fui con mi esposo. Mi esposo no quería nada al principio, pero después estábamos recién pololeando. Estábamos de novio, ¿no? Estábamos de novio, ahora que me acuerdo. Así que gracias al Señor, a través de este matrimonio, pudimos conocer en realidad al Señor, pero la verdad es que yo de pequeña conocí al Señor, de chiquitita, porque mi mamá siempre me enseñó el amor de Jesús, siempre. Así que yo sabía que existía Dios, que estaba Jesús, y varias veces cuando niña, una vez me perdí incluso, y yo me acuerdo que le pedí a Jesús que me acompañara y que me cuidara, y así fue.
Qué pero le hermoso, agradezco María tanto. Esther. O sea, Sí, tengo sí, que muy reaccionar a lindo. lo que me has comentado ahora de tu historia. En primera instancia, allí en tu casita con tu esposo, tus hijos, nietos, eres la reina de la casa, empezando por allí. Me gusta mucho en tu historia ver aquí, nos dejas entrever cómo Dios siempre ha estado allí en tu vida, cómo Jesús ha sido protagonista, cómo tu mamita también te lo inculcó desde pequeña. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una gran promesa y por eso estamos aquí en Nuevo Tiempo, para que sigan predicando a sus niños. Hay material buenísimo, está la revista Esperanza de Superlupa, hay muchísimo material porque entregarles este mensaje de Jesús a los hijos es lo más maravilloso, es el tesoro más preciado que le pueden entregar. Y me gusta ver esto en tu historia, María Esther, cómo se hace una realidad y cómo más adelante en una pastelería eh, suceden allí otros milagros. ¿Cómo empiezan ustedes como familia a recibir el mensaje, las verdades? Porque claro, me imagino que conocían algo de la palabra de Dios, de la Biblia, eran conocedores. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y empezar, no sé, de Daniel, de Apocalipsis, de profecías, como eso les empezó a marcar como familia y que claro, te llevó a ti, María Esther, a tu esposito, o en ese caso novio, aceptar a Jesús mediante el bautismo, lo que significó. Cuéntanos, María Esther. Eh, bueno, como les decía, a través de este matrimonio, que a mis viejitos los convidaron, después partí yo e invité a mi novio en ese tiempo, que es Álvaro, mi marido ahora, y también aceptamos al Señor y bueno, y de ahí partimos, ¿no es cierto?, en el camino de nuestro Señor. Y como decías tú recién, que es tan importante, yo tengo 3 hombres, ya son adultos mis hijos. Los más chicos tienen 28 años, que son un par de mellizos. Y es tan cierto eso y es tan importante. Yo siempre se los digo a las mamás jóvenes, que a los niños desde pequeño hay que enseñarles el amor de Jesús. Porque cuando fueren viejos no se van a apartar del camino. Yo tengo la dicha, gracias a Dios, de tener a mis 3 hijos en los caminos del Señor. Dios está obrando, obrará allí en la vida de tus hijos, lo hace todos los días y eso hace totalmente, totalmente la diferencia, María Esther. Estamos en esta vida donde las luchas, el conflicto, el dolor, enfermedades, accidentes suceden, es normal. Este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que me cuentes en el año 2021 una situación particular que viviste. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y lo que te marcó a ti también y a la familia en general, María Esther. Bueno, la verdad es que fue un 27 de febrero, nunca me voy a olvidar porque justamente ese día, un 26 de febrero, porque justamente el día 27 estaba el cumpleaños mi nuera, por eso que me acuerdo bien de la fecha. Y era una tarde de verano todavía, febrero, estaba muy agradable la temperatura, eran como las 8:30 por ahí. Y yo cuido a mi nieto, ya está grande, tiene 12 años. Y estaba ese día en la casa de mi hijo, que más o menos son como a 3, 4 cuadras de acá, de mi casa. Y no quise que mi hijo me viniera a dejar. Estábamos en plena pandemia, había sido hace poco el estallido social, ¿no es cierto? Entonces la gente andaba muy poquito en las calles, digamos. Pero yo me quise venir caminando tranquila, le dije no, él justo llegó a tomar once, así que le dije yo que no, que me iba caminando sola por esta. Y venía caminando tranquilamente y de repente unos perros ladran detrás de un portón. Y eso me asustó, po. Pegué un salto y me torcí el pie. Y al torcerme el pie, caí en la calle. Bueno, uno siempre, ¿no es cierto?, se quiere parar rápidamente. Y yo eso hice, pues me paré, pero lamentablemente fui a caminar, a dar el paso y mi pierna derecha no me acompañó. Y fue tan terrible, que uno después empieza a asimilar las cosas, que al dar el paso voy a caminar y no tuve sostén en mis 2 piernas, nada, y ahí caí, pero es como que si alguien me hubiese empujado así, pero tan fuerte,
que saltó mi botella de agua, se quebró, mi celular se quebró, pero yo andaba con otro celular que mi hijo me había pasado porque el mío estaba medio fallando. El cuento es que yo dije, ahí caí en la calle, que la vereda estaba en la calle y no andaba nadie, pero nadie. El cuento que con mis codos yo me arrastré. La verdad que me arrastré y yo le dije al Señor, espero no emocionarme porque cuando me acuerdo estas cosas como que son fuertes, y le dije, Señor, yo acá me entrego porque pasa la micro y ya estaba oscureciendo, va a pasar la micro y me va a atropellar, me va a arrollar acá, no me va a ver porque la micro es alta y yo estaba tirada, había un árbol ahí y dije, aquí me voy a atropellar, me van a atropellar, Señor, y me entregué. Dije, Señor, me entrego a ti, pero ayúdame, si es posible, ayúdame, Señor, a salir de acá. Y con los codos me arrastré hasta llegar a la vereda, pero me quedaron un poquito, no solamente los pies afuera. Y ahí me quedé sin poder levantarme. El cuento es que, gracias a Dios, llega justo un auto a una de las casas que estaban ahí y prende los focos y me ve. Y una señora con su hija era joven, como de unos 20 años, y me acuerdo bien que la señora se baja y se toma la cabeza y me mira y me va a tomar con la hija y yo le decía que no me podían tomar, si no me podía mover para nada. Y ahí ellas buscaron en mi bolsito, qué sé yo, no recuerdo bien eso, pero sacan el celular de mi hijo y ahí como mi hijo se llama Álvaro, la primera letra lo pudieron llamar y ahí llegó mi nuera, porque mi hijo se quedó con mi nieto, llega mi nuera, mi otra nuera, mi esposo y uno de mis hijos. Y como pudieron, cuando me vieron, me subieron al auto. Y, y yo no sé cómo me pudieron porque mi pierna derecha quedó así mi pierna. Y yo me acuerdo que mi rodilla, lo único que a mí me dolía la rodilla, nada más. La tenía del porte de un melón. Era muy grande, se me puso muy grande, inflamada. Y no sé cómo a la parte de atrás me pusieron en el auto, tiraron los asientos hacia atrás y me llevan de urgencia al hospital de acá de Quilpué, el más cercano, digamos. Y mi hijo iba muy nervioso, pero antes de subirse, mi hijo me toca la cadera y me dice, mamita, no es la cadera, mamita, no es la cadera, más lindo, mamita, no es la cadera, sin saber él me decía eso. Y la cuestión es que me llego al hospital de Quilpué y los paramédicos salen dos hombres y una mujer, y ponen una tabla y con larga, así como una camilla, porque no me podían tomar así, porque por el tipo no sabía si estaba fracturada, qué sé yo. Así que, no sé, cómo me sacaron y ahí me pusieron en una camilla. Y luego ya me ingresaron, mi esposo quedó afuera porque nadie podía entrar, como era tiempo de pandemia y todo eso. El cuento es que me ingresan y el doctor me manda a hacer radiografía y el doctor se acerca, es un doctor joven, muy amable, y me toma del hombro y me dice, lamentablemente, me dijo, tiene fractura de cadera. Así que la vamos a trasladar a Viña, a mi Gustavo Frick. Así que yo sin poder ver a mi esposo, a mi hijo, así que ellos le salieron a avisar. El cuento que yo supe que después mi marido, cuando me dejaron allá en Viña, tampoco pudieron ingresar y mi hijo y mi esposo se vinieron llorando. Pero ustedes no me van a creer. Bueno, yo sé, los que creemos en Dios pueden creerme lo que voy a decir. Yo estaba tan tranquila. No lloré, estaba con una paz, estaba entregada al Señor y esa paz no era mi paz, fíjense, no. Era una paz extraña. Esa paz que solo el Señor la puede dar. Estaba tranquila y lo más curioso que tenía mucha sed, y un joven, porque estaba en la camilla, obvio, pues si no me podía parar, nada, sentar, y un joven que estaba ahí, uno de los paramédicos, eh, yo tenía mucha sed y le pedía agua, si me podían comprar agua, que está mi esposo fue, y no podían salir, no sé, pero la cuestión que él me regaló su botella de agua. Y se me acerca un doctor y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene una fractura muy grande. Se fracturó la cadera en 3 partes. Así que bueno, me hicieron el examen de COVID para ingresarme después a la sala y me tocó el hospital justamente que está renovado, que en realidad es muy bonito, es una verdadera clínica y muy buena la atención, no tengo nada que decir, al contrario, muy buena, me atendieron muy bien. Y me ingresan a la sala, ¿no es cierto?, donde yo iba a estar y, y recuerdo que a los 2 días sube el jefe de traumatología,
el doctor Amística, algo por ahí, Mística o Mística, un caballero mayor. Y él me dice, señora María Esther, me dice, sabe que acá estamos en pandemia, tenemos, me dijo, los pabellones inhabilitados por personas que están con COVID. Estamos trabajando con 2 pabellones nada más, me dijo. ¿Sería posible que usted, me dijo, la puedan trasladar de acá, sacar a otra parte, llevar a otra parte para que la operen pronto? Porque tiene para más de un mes, me dijo. Wow, dije yo. Ya, pues, entonces el cuento es que llamé a mi esposo y ellos se iban a mover con mis hijos. Y ya, pues, y a esto, al otro día, sube una doctora jovencita, que era internista ella. Ella era la que me estaba viendo y me dijo lo mismo. Me dijo, señora María Esther, ¿sabe qué? Que acá tenemos para mucho tiempo, me dijo. Estamos, pero copados, colapsados, me dijo, con todo este problema de la pandemia. Y usted me dijo, tiene que ser operada porque tiene la cadera fracturada en 3 partes. Y lamentablemente acá me dijo, no, uy, doctora, le dije yo, bueno, la cuestión es que, ya, pues, así que ahí mi esposo iba a averiguar todo eso, a dónde me podían llevar, qué sé yo, al IST, en fin. Bueno, la cuestión que un día martes sube un doctor, uno muy alto, me acuerdo, y andaba buscando a la señora María Esther. El cuento en que entró a mi sala, habíamos 3 solamente ahí, habían 2 señoras al lado mío, yo estaba en el medio. Y entró, miró y se fue. Y cuando salió dijo, uy, dijo, ando buscando a la señora María Esther. Y le dijeron, pero si usted acaba de salir de la sala, ahí está ella. Y él se devuelve y entra y me ve. Y me dice, ¿a usted la andaba buscando? Pues me dice el doctor. Entonces, y me preguntó lo que me había pasado, todo eso ya. Entonces, me dijo, lo primero que me dijo, uy, qué bueno, me dijo que usted me dijo es delgadita y muy activa, porque eso va a ser mejor, me dijo, en la recuperación. Entonces le dije yo, oiga, doctor, le dije yo, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo, sí, dígame. ¿Cuánto tiempo tengo para que me operen? Eso me tiene un poquito preocupada. Y dije yo, porque subió al doctor, mala doctora, y me dijo que tengo para más de un mes, doctor, que es una tremenda lista. Sí, me dijo, efectivamente, me dijo, la lista es muy grande, pero ¿sabe qué? Me dijo, usted me dijo, está para hacer operar mañana. Y yo la voy a operar. ¿A qué cree que vengo yo por acá? Me dijo ahora. Es que, doctor, no lo puedo creer. Sí, pues me dijo. Y me hizo así, como que ni él lo creía. Así que mañana me dijo, a las 6 de la mañana yo mismo la voy a operar. El cuento es que yo llamé enseguida a mi esposo, estaba tan contenta porque yo llevaba recién una semana y un día, nada más. Entonces llamé a mi esposo y mi esposo justamente ese día martes iba al IST a Viña a consultar. Y llamé a mi esposo y mi esposo no podía creer. Uno de mis hijos estaba viviendo acá todavía conmigo y se emocionó mucho. Y estaban muy contentos. Y habían averiguado todo y la operación de la cadera salía más de 8 millones de pesos. Pero igual, de alguna manera, nosotros no íbamos a arreglar, pero la alegría era porque, ¿cómo tan rápido? El cuento que en el hospital me decían, oh, esta señora sacó el quino, sacó el loto, sacó todos los premios. Pero ellos no sabían que yo era cristiana, pues. Todavía no lo sabían, porque después bueno, antes yo le pedí a mi hijo, porque al principio no tenía celular, pero gracias a Dios también me permitió tener una conocida en el hospital, y ella me pudo ingresar libros al hospital, y el celular también, y las cosas que necesitaba. Y yo antes de ser operada, ya estaba entregando los libros, le entregué a varias personas. Y fue tan lindo porque yo siento que a lo mejor no era yo la que estaba ahí, porque estaba muy tranquila y tenía una paz. E incluso un día me saqué una foto y se la mandé, me acuerdo como a los días se la mandé unos 2 días o 3 días se la mandé acá a la familia y ellos no podían creer el semblante que yo tenía y la tranquilidad. Estaban más tristes ellos acá y lloraban porque pensaban que yo no iba a salir quizás cuando del hospital, más encima con la pandemia, quizás que me iba a pasar en fin. El cuento es que las personas decían eso en el hospital, las enfermeras me miraban y se reían, pero lo más lindo que pude entregar el mensaje. Nunca perdí tiempo yo y nunca he querido perderlo y nunca lo he perdido de entregar el mensaje, porque sé que la única esperanza que tenemos nosotros en esta tierra. Me emociona, María Esther, muchísimo ver cómo Dios allí actuó, porque tu situación era extremadamente delicado, o sea, tu cadera en 3 partes.
fracturada en 3 toda, partes con cuello de fémur incluido y todo. imagínate, y sin ser operada prontamente, 1 mes, 2 meses, buscar de dónde, tú acostada, los dolores, pero tú decir, estaba tranquila, estaba en paz, esa paz que el mundo no da. Y se le suma a eso que, bueno, que apareciese este doctor y dice, o sea, te voy a operar mañana a las 6 y que se diera y tú poder entregar allí literatura cristiana, ser testimonio, testificar, ser luz, ser sal. ¿Cómo terminó allí la historia, querida María Esther, en estos 2 minuticos que nos quedan? El cuento que cuando yo oraba, porque yo oraba con las personas que estaban ahí, y era tan lindo porque cuando entraba un doctor, una enfermera, se quedaban calladas y también ellos compartían la oración y decían hasta amén. Pero bueno, que nos queda poquito tiempo para terminar. Cuando me llevan a pabellón, se acerca otro médico. Y ese médico no era el que había subido en la mañana, el día antes, era otro. Y ese médico me toma del hombro y me dice, yo la voy a operar. Le dije, oh, pero era otro médico. No, yo la voy a operar, me dice. Y saben, dijo, confía en Dios, me dijo, porque todo va a salir bien. Y ahí yo me emocioné porque el Señor me había cambiado el tiempo de la operación, no lo que habían dicho los otros médicos. Y me cambió también el doctor. Pero tan increíble que después, ¿no es cierto?, ya fui operada. Al otro día, el doctor me fue a ver cómo había amanecido, cómo, de la operación, qué sé yo. Cuando me vio, ¿no es cierto?, me ve la Biblia que la tengo encima de la mesita, del velador, y toma la Biblia y la levanta como así. La toma así y la levanta la Biblia así en alto. Y dice, esto nos une, me dice el médico, esto nos une. Y las demás personas que estaban ahí lo quedaron mirando al doctor. Y él conoce a los adventistas, me dijo. Yo le conversando con él para no alargarme tanto. Él me dice que tiene mucho aprecio a los adventistas y ha compartido con ellos, me dijo, en ciertas ocasiones cuando lo han invitado a sus hogares. Sí. Así que también recibí un libro y bueno, y cuando salí del hospital estoy contenta porque varios se despidieron con mucho cariño de mí. Y, y eso, pues, esa es mi Qué, historia. qué hermoso, María Esther, que fuiste en medio de esa situación de enfermedad, de dolor, aprovechaste para hacer luz, para predicar, para que Dios Amén. hiciera un milagro, para unir, en este caso con el doctor, testimonio de yo le voy a operar, el tema de realzar la Biblia, la frase que te dijo antes de operarte, eso te da confianza y decir, Señor, tú estás aquí en medio, tus santos ángeles están aquí, el gran médico de los médicos te estaba operando y no me cabe la menor duda. Yo quiero agradecerte, María Esther, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir para cerrar? Adelante. Ok, bueno, decirles que a los hijos de Dios sí nos pasan cosas fuertes y que nunca desmayen, que se aferren bien al Señor, porque Él siempre está al lado nuestro. El camino para muchos no es fácil a veces. A veces podemos estar todo bien, todo quietito, y podemos alabar y glorificar al Señor. Pero a veces en las pruebas o en las luchas fuertes se ve realmente si estamos aferrados a Él, si confiamos en Él, si nos entregamos a Él, si tenemos realmente la fe. Porque yo sé que, pucha, en realidad, para muchos, ¿no es cierto?, muchas personas han pasado momentos quizás muy complicados, ya sea en la salud, con la familia, en el trabajo, en fin, tantas cosas tristes que en este mundo pasan. Pero los que tenemos a Dios, sabemos que Él está a nuestro lado. Y hay un versículo que dice, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo ahora camino perfecto, hago mi vida normal. Incluso en el hospital me decían, pero ¿por qué usted está tan callada? Pídanos ayuda, no se aguante los dolores. Pero yo no tenía dolor. Igual después de la operación, ¿no es cierto? Igual uno siente un poco de dolor, pero no puedo decir que estaba tan afligida. No, no, no. Entonces el Señor ordena también las cosas y siempre hay un propósito de nuestro Señor, siempre. Así que no se desanimen, confíen siempre en el Señor, independiente de las cosas que puedan estar pasando. Aférrense a nuestro Señor, porque en Él vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar toda su gracia, toda su fortaleza, ¿ya? Porque el mundo no la da, ¿ya? Y que el Señor también les bendiga a todos ustedes. Y también al programa, por la invitación. Eso, mis queridos hermanos, queridos amigos.
Muchas gracias, querida María Esther, por ese lindo mensaje final que nos invita a no temer, a no desmayar, a confiar en el Señor, al Padre Todopoderoso que nos sustenta todos los días, cada día. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ir en pos de Él, ir en pos de Jesús, orar, estudiar la Biblia, porque el Señor te está esperando, que clames a Él y que le busques diariamente. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.